Carol era una mujer felizmente casada, o al menos eso creía, vivía en un barrio tranquilo, donde todos se conocían y las relaciones entre vecinos eran cordiales. Sin embargo, un día, su mundo se desmoronó cuando descubrió que su marido la estaba engañando con su vecina. El dolor de la traición fue devastador. Carol se sintió humillada y perdida, preguntándose en qué había fallado. Durante un tiempo, Carol se sumergió en la tristeza. No entendía cómo alguien a quien amaba tanto podía traicionarla de esa manera, pero con el apoyo de sus amigos y familiares, poco a poco, comenzó a sanar. Se dio cuenta de que su felicidad no dependía de otra persona, y decidió enfocarse en sí misma. Se inscribió en clases de yoga, comenzó a viajar y a explorar nuevos intereses que había dejado de lado durante años. Un día, mientras estaba en una cafetería leyendo un libro, un hombre llamado Alejandro se le acercó, comenzaron a hablar y, para su sorpresa, encontraron muchas cosas en común. Alejandro era amable, atento y, lo más importante, le ofrecía a Carol la sinceridad que tanto había añorado. Con el tiempo, Carol y Alejandro se enamoraron. Alejandro no solo la amaba, sino que la respetaba y valoraba por quien era. Carol aprendió que el verdadero amor llega cuando menos lo esperas, y que, a veces, las peores experiencias pueden llevarte a las mejores cosas de la vida. Carol mira hacia atrás con gratitud. La traición de su esposo fue dolorosa, pero le permitió descubrir su propia fortaleza y encontrar un amor verdadero que la hizo más feliz que nunca. Con el paso de los meses, la relación entre Carol y Alejandro se fortaleció. Él la apoyaba en cada decisión y la alentaba a seguir persiguiendo sus sueños. Alejandro no solo fue su compañero en los momentos felices, sino también un pilar en los momentos difíciles. Carol, que antes había dudado de su propio valor por la traición sufrida, ahora se sentía más segura y empoderada que nunca. Decidieron mudarse juntos a una casa nueva, lejos del barrio donde Carol había vivido tantas decepciones. En su nuevo hogar, Carol encontró la paz que tanto había anhelado. Empezó a trabajar en un proyecto personal que siempre había pospuesto, escribir un libro sobre su experiencia. Quería compartir su historia con otras mujeres que, como ella, habían pasado por momentos oscuros en sus relaciones. El libro de Carol se convirtió en un éxito inesperado. De cuánto muchas mujeres se sintieron ya no veía la traición de su exmarido como una tragedia, para agradecerle, sino como un catalizador para su transformación personal. Comenzó a dar charlas y talleres, aprendió a perdonar, ayudando a otras no personas solo a él, a encontrar su fuerza interior después de haberse permitido ser herida. En ese proceso de sanación, comprendió que el verdadero amor comienza con el amor propio. Alejandro, siempre a su lado, la apoyó en cada paso del camino. Juntos, construyeron una vida llena de amor, respeto y comprensión. Carol, que un día había creído que el amor verdadero no existía, ahora vivía cada día con el hombre que la hacía sentir completa. Así, la vida de Carol dio un giro inesperado, mostrando que a veces, cuando todo parece perdido, es cuando las mejores oportunidades para la felicidad se presentan. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia, amor y la capacidad de renacer de las cenizas de la traición. Con el éxito de su libro y su creciente popularidad, Carol se encontró en el centro de atención, algo que nunca había imaginado. Su historia de superación resonó profundamente en muchas personas, y pronto comenzó a recibir invitaciones para programas de televisión y entrevistas en revistas. Cada vez más, Carol se daba cuenta del impacto que estaba teniendo en la vida de otras mujeres y hombres que habían pasado por experiencias similares. Mientras tanto, la vida en su nuevo hogar con Alejandro seguía siendo una fuente de alegría y tranquilidad. Sin embargo, lo que Carol no sabía era que su exmarido, al enterarse de su éxito, había comenzado a arrepentirse profundamente de sus acciones. Desde la distancia, él observaba cómo Carol había transformado su vida, y cómo había encontrado la felicidad que nunca había tenido. Con él, lleno de culpa y nostalgia, decidió buscarla, creyendo que aún podría reconquistar su corazón. Un día, mientras Carol se preparaba para dar una conferencia en una gran ciudad, su exmarido apareció inesperadamente en su hotel. Él le suplicó que lo escuchara, pidiendo perdón por todo el daño que le había causado. Confesó que había sido un tonto al perderla y que se arrepentía cada día de su vida.
le propuso volver a intentarlo, argumentando que todavía la amaba y que, juntos, podían comenzar de nuevo. Carol, sorprendida por la aparición de su exmarido, lo escuchó con calma. Sin embargo, ya no era la misma mujer vulnerable que él había traicionado. Con firmeza pero con amabilidad, le explicó que aunque lo había perdonado, su vida había tomado un nuevo rumbo. Le dejó claro que el capítulo de su vida con él ya estaba cerrado y que no había lugar para él, pasado en su presente ni en su futuro. Alejandro, que había llegado justo después de la conversación, se encontró con la escena y, sin saberlo, fue testigo de la reafirmación del amor y la determinación de Carol. La admiró aún más por su valentía y por haber enfrentado a su pasado sin vacilar. Después de ese encuentro, Carol sintió un alivio que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que había cerrado completamente esa etapa de su vida y que ahora estaba libre para vivir plenamente. Junto a Alejandro, continuó su camino, explorando nuevos horizontes y fortaleciendo cada vez más su relación. El libro de Carol fue solo el comienzo de su nueva vida. Pronto lanzó una fundación para ayudar a otras personas a superar las heridas emocionales y reconstruir sus vidas. Juntos, Alejandro y Carol comenzaron a viajar por el mundo, llevando su mensaje de resiliencia y amor verdadero a lugares donde la esperanza parecía perdida. La vida de Carol no solo se convirtió en un testimonio de la superación personal, sino también en una historia de amor que desafiaba las probabilidades. En cada ciudad que visitaban, en cada conferencia que daba, Carol recordaba su propio viaje desde el dolor hasta la redención, sabiendo que había encontrado algo más valioso que la simple felicidad, la paz consigo misma y un amor que resistió todas las pruebas. Así, Carol demostró que no solo había dado la vuelta a su vida, sino que la había transformado en algo mucho más grande y significativo de lo que jamás había imaginado. En cada paso que daba junto a Alejandro, sabía que el verdadero triunfo no estaba en recuperar lo perdido, sino en descubrir lo que siempre había merecido, un amor auténtico y una vida plena. Con el tiempo, la fundación de Carol se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas que buscaban sanar de las cicatrices del pasado. Su misión era clara: ayudar a otros a encontrar la fuerza interior para transformar el dolor en crecimiento y la traición en una nueva oportunidad. Con Alejandro a su lado, Carol organizó retiros y talleres en diferentes partes del mundo, donde compartía su historia y brindaba herramientas prácticas para la recuperación emocional. Mientras viajaban por diferentes países, Carol y Alejandro descubrieron su pasión compartida por la cultura y las causas sociales. Decidieron expandir el alcance de la fundación, integrando proyectos educativos y programas de empoderamiento para mujeres en comunidades desfavorecidas. El impacto de su trabajo creció exponencialmente, atrayendo a voluntarios y donantes de todas partes. En uno de sus viajes a una pequeña aldea en África, Carol y Alejandro conocieron a un grupo de mujeres que habían sufrido violencia y opresión durante años. Estas mujeres, a pesar de las adversidades, demostraron una valentía y resistencia que conmovió profundamente a Carol. Inspirada por su fortaleza, decidió lanzar un programa específico para ayudarlas a desarrollar habilidades que les permitieran ser autosuficientes, líderes en sus comunidades. Durante ese tiempo, Carol y Alejandro también vivieron momentos que consolidaron aún más su relación. En medio de las dificultades y los desafíos, se apoyaban mutuamente, y su amor crecía con cada prueba que superaban juntos. La conexión entre ellos era tan fuerte que, en un atardecer en las montañas africanas, Alejandro le pidió matrimonio a Carol. Sin necesidad de grandes gestos ni lujos, Alejandro le propuso matrimonio en la cima de una colina, con la puesta de sol pintando el cielo de tonos cálidos. Tomándola de las manos, le dijo que quería pasar el resto de su vida a su lado, construyendo un mundo mejor y compartiendo cada momento de sus vidas. Carol, con lágrimas de felicidad en los ojos, aceptó sin dudarlo. La boda de Carol y Alejandro fue un evento íntimo y sencillo. Rodeados de las personas que más significaban para ellos, eligieron casarse en la misma aldea donde habían conocido a las mujeres que las habían inspirado tanto, y las invitaron a formar parte de la ceremonia. Fue un día lleno de amor, alegría y la promesa de un futuro lleno de aventuras y crecimiento.
Después de la boda, Carol y Alejandro continuaron su trabajo con más pasión que nunca. Se convirtieron en un equipo imparable, dedicando sus vidas a mejorar las de otros. La historia de Carol, que había comenzado con una traición dolorosa, se había transformado en una vida de propósito y significado, un viaje que la llevó a descubrir no solo el amor verdadero, sino también su misión en la vida. Juntos, viajaron por el mundo, enfrentaron desafíos y celebraron victorias, sabiendo que habían encontrado en el otro no solo un compañero de vida, sino un aliado en la misión de hacer del mundo un lugar mejor. Carol, que un día pensó que todo estaba perdido, había encontrado mucho más de lo que había soñado, y en cada sonrisa, en cada nuevo amanecer, sabía que estaba exactamente donde debía estar, viviendo una vida plena, llena de amor y propósito. Después de su boda, Carol y Alejandro decidieron establecer una base permanente en un pequeño pueblo costero, un lugar tranquilo donde podían descansar entre sus viajes y proyectos. La casa, situada en un acantilado con vistas al mar, se convirtió en un santuario para ellos. Desde allí, planificaban sus futuras iniciativas y reflexionaban sobre el impacto de su trabajo. El éxito de la fundación continuó creciendo, y pronto Carol y Alejandro comenzaron a recibir invitaciones para hablar en conferencias internacionales y colaborar con otras organizaciones benéficas. Sin embargo, a pesar de su creciente influencia, siempre se mantuvieron fieles a sus principios: ayudar directamente a quienes más lo necesitaban y mantenerse conectados con las personas que inspiraban su trabajo. Un día, mientras paseaban por la playa cerca de su hogar, Carol y Alejandro recibieron una llamada que cambiaría sus vidas nuevamente. Un documentalista que había escuchado hablar de su historia y su fundación quería realizar una película sobre su vida, desde los momentos más oscuros hasta su increíble transformación y el trabajo humanitario que ahora realizaban juntos. Al principio, Carol dudó en aceptar. La idea de abrir su vida al mundo de una manera tan pública la hacía sentirse vulnerable. Sin embargo, después de hablarlo con Alejandro, se dio cuenta de que contar su historia a través de un documental podría inspirar a más personas y amplificar aún más el mensaje de resiliencia y amor que había guiado su vida. A pesar de la fama y el reconocimiento, Carol y Alejandro nunca se alejaron de sus raíces. Continuaron viviendo de manera sencilla en su casa junto al mar, dedicando su tiempo a la fundación y viajando a los lugares donde su ayuda era más necesaria. Adoptaron a varios animales rescatados que llenaban su hogar de alegría, y cada día fortalecían su relación a través de pequeñas rutinas que les recordaban lo afortunados que eran de haberse encontrado. Finalmente, en uno de sus últimos proyectos, en una región montañosa de Sudamérica, Carol y Alejandro tomaron una decisión que cambiaría su vida una vez más. Decidieron formar una familia. La idea de criar a un hijo en medio de todo el amor y las enseñanzas que habían acumulado en su viaje juntos los llenaba de emoción y anticipación. Así, la vida de Carol, que había comenzado con una dolorosa traición, se había transformado en una historia épica de amor, propósito y redención. Ahora, con la llegada de un nuevo miembro a su familia, Carol y Alejandro se preparaban para una nueva aventura, una que los llenaría de alegría y desafío, pero siempre sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. El legado de Carol y Alejandro no solo quedó plasmado en su trabajo y en la historia que compartieron con el mundo, sino también en la vida de aquellos a quienes tocaron y en la nueva generación que estaban por criar, enseñándoles que el verdadero valor está en la capacidad de amar, perdonar y seguir adelante, sin importar cuán oscuro sea el camino. Después del estreno exitoso del documental Desde las cenizas, la vida de Carol y Alejandro cambió de formas inesperadas. Su historia no solo inspiró a millones de personas, sino que también atrajo la atención de figuras influyentes, entre ellas, filántropos, artistas y líderes globales que se sintieron movidos por su mensaje. En lugar de quedarse en la comodidad de su hogar junto al mar, se encontraron en el centro de un movimiento global por la justicia social y el empoderamiento. Una noche, durante una gala benéfica en Nueva York, Carol fue abordada por una conocida activista de derechos humanos que le propuso unirse a una misión especial,
infiltrarse en una red clandestina que explotaba a mujeres en una región conflictiva. La misión era peligrosa y compleja, pero tenía el potencial de salvar miles de vidas. Aunque Alejandro estaba preocupado por la seguridad de Carol, él sabía que su espíritu indomable no permitiría que se quedara al margen. Así, decidieron enfrentar este nuevo desafío juntos. Tras un intenso entrenamiento encubierto, Carol y Alejandro se sumergieron en una operación que los llevó a recorrer caminos peligrosos y a enfrentarse a situaciones límite, utilizando sus habilidades de negociación y su capacidad para conectar con las personas. Lograron ganar la confianza de aquellos que estaban atrapados en la red. Con el tiempo, comenzaron a desmantelar la organización desde adentro, rescatando a víctimas, exponiendo a los culpables. Este capítulo de sus vidas fue más oscuro y desafiante que cualquiera de los anteriores, pero también los unió más que nunca. En medio del peligro, Alejandro le pidió a Carol que se casaran de nuevo, esta vez en un lugar que representara todo lo que habían superado. Así, en una ceremonia secreta en medio de las montañas, rodeados solo por unas pocas personas en quienes confiaban, renovaron sus votos, con promesas aún más profundas. Finalmente, después de meses de lucha, lograron desarticular la red y aseguraron la liberación de cientos de mujeres. Esta victoria no solo tuvo un impacto profundo en las vidas de esas personas, sino que también catapultó la fundación de Carol y Alejandro a un nuevo nivel. Fueron reconocidos a nivel internacional, recibiendo premios y distinciones, pero para ellos, la verdadera recompensa era ver a las personas a quienes habían ayudado a comenzar nuevas vidas libres. Decidieron entonces que era el momento de regresar a su hogar junto al mar, pero no antes de adoptar a una niña que habían rescatado durante su misión. Esta niña, que había conocido solo el sufrimiento, encontró en Carol y Alejandro a los padres que nunca había tenido. La adopción fue un nuevo comienzo, no solo para la niña, sino también para ellos, quienes finalmente se sentían listos para construir la familia con la que siempre habían soñado. De vuelta en su casa, la vida volvió a un ritmo más pausado, pero nunca menos significativo. La pequeña, a quien llamaron Alma, trajo un nuevo tipo de amor y propósito a sus vidas. Mientras Carol le leía historias por las noches, a menudo pensaba en su propio viaje desde la traición hasta este momento de pura alegría. Su hogar, ahora lleno de risas infantiles y el sonido constante del mar, era un testamento de todo lo que habían superado. Pero la historia de Carol y Alejandro estaba lejos de terminar. Con Alma creciendo rápidamente, comenzaron a soñar con una nueva misión: crear una red global de refugios y centros educativos para mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad. Este proyecto se convertiría en su legado, algo que pudieran dejar para las generaciones futuras. Con el tiempo, construyeron una red de más de 100 centros alrededor del mundo, cada uno diseñado para ser un oasis de seguridad y aprendizaje. Viajarían con Alma a muchos de estos lugares, enseñándole no solo sobre el trabajo que hacían, sino también sobre la importancia de la compasión, la valentía y la resiliencia. Los años pasaron, y Carol, Alejandro y Alma se convirtieron en una familia conocida y amada en todas partes donde su fundación operaba. En cada lugar que visitaban, eran recibidos como héroes, pero para ellos, los verdaderos héroes siempre eran aquellos a quienes ayudaban. En sus últimos años, Carol y Alejandro decidieron escribir juntos un segundo libro, El legado del amor, donde narraron no solo su historia, sino también las historias de las personas cuyas vidas habían tocado. El libro se convirtió en un manifiesto sobre cómo el amor y la dedicación pueden cambiar el mundo, y cómo las mayores tragedias pueden convertirse en las más grandes oportunidades de crecimiento. Finalmente, Carol y Alejandro se retiraron, dejando la gestión de la fundación en manos de Alma, quien había heredado el espíritu indomable de sus padres. Desde su hogar junto al mar, observaban cómo su hija continuaba su legado con pasión y determinación, sabiendo que todo lo que habían construido perduraría mucho después de que ellos se hubieran ido. Y así, la historia de Carol, que comenzó con una traición devastadora, se convirtió en una epopeya de amor, lucha y triunfo, una historia que, en sus palabras, nunca terminó, sino que siguió creciendo.
inspirando a muchos otros a encontrar su propia fuerza y propósito en las pruebas más difíciles de la vida. A medida que Alma asumió la dirección de la fundación, su enfoque fresco y sus ideas innovadoras llevaron a la organización a nuevas alturas. Bajo su liderazgo, la red de refugios y centros educativos se expandió a rincones del mundo donde la ayuda era más necesaria pero también más difícil de llevar. Alma, con la pasión que había heredado de sus padres, se convirtió en una figura emblemática de la lucha por los derechos humanos. Pero Alma no era solo una líder formidable, también era una joven que, al igual que sus padres, entendía profundamente el poder del amor y la conexión humana. Durante una de sus misiones en un país devastado por la guerra, conoció a Rafael, un médico voluntario con una historia personal tan intensa como la suya. Rafael había dedicado su vida a salvar a los más vulnerables en las zonas de conflicto, y su valentía y determinación cautivaron a Alma desde el primer momento. Rafael y Alma pronto se dieron cuenta de que compartían no solo un compromiso con el servicio a los demás, sino también una conexión emocional que iba más allá de lo profesional. Trabajaron codo a codo en condiciones extremas, y su amor floreció en medio de la adversidad, recordando la historia de Carol y Alejandro, como si el destino estuviera repitiéndose. Encontraron en el otro a un alma gemela que comprendía las alegrías y los desafíos de dedicar su vida a una causa mayor. Cuando Alma trajo a Rafael de regreso a su hogar junto al mar para conocer a Carol y Alejandro, estos sintieron una mezcla de orgullo y nostalgia. Al ver la chispa en los ojos de su hija, supieron que ella había encontrado lo que ellos mismos habían descubierto años atrás, un amor verdadero que no solo compartía la vida, sino también la misión. Mientras Alma y Rafael exploraban su relación, comenzaron a trabajar en un proyecto conjunto, la construcción de un hospital en una de las zonas más peligrosas y desatendidas del mundo. El hospital no solo proporcionaría atención médica, sino que también sería un centro de educación y capacitación para la próxima generación de médicos y trabajadores humanitarios. El hospital, bautizado como el Refugio de la Esperanza, se convirtió en un símbolo de lo que Alma, con la influencia y el amor de sus padres, podía lograr. El proyecto enfrentó enormes desafíos, desde la falta de recursos hasta las amenazas de milicias locales, pero con la determinación de Alma y el apoyo inquebrantable de Rafael, lograron no solo construir el hospital, sino también convertirlo en un faro de esperanza en una región devastada por el conflicto. La inauguración del hospital fue un evento histórico. Carol y Alejandro, ahora en la etapa final de sus vidas, viajaron al lugar para ser testigos del logro de su hija, de pie en medio de una multitud de personas que habían sido tocadas por el trabajo de la fundación, sintieron una profunda satisfacción. Alma había llevado su legado a nuevas alturas, y lo había hecho con un corazón lleno de amor y compasión. Mientras observaban a su hija y a Rafael ser celebrados por su labor, Carol y Alejandro comprendieron que el círculo se había completado. La vida les había presentado innumerables desafíos, pero juntos, habían transformado cada obstáculo en una oportunidad para amar más profundamente y ayudar a más personas. Después de la ceremonia, Carol y Alejandro regresaron a su hogar junto al mar, donde pasaron sus días finales en paz, rodeados de recuerdos y del amor que habían cultivado a lo largo de los años. Su vida fue un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en propósito. Alma, ahora una líder global reconocida, nunca dejó de visitar a sus padres. En cada conversación, les agradecía por enseñarle las lecciones más importantes, como amar sin reservas, como luchar por lo que es justo, y como nunca rendirse, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Cuando Carol y Alejandro finalmente dejaron este mundo, lo hicieron sabiendo que su legado viviría a través de Alma, Rafael, y las miles de vidas que habían tocado. El Refugio de la Esperanza se convirtió en uno de los muchos monumentos a su amor y dedicación, un lugar donde las semillas que plantaron seguirían creciendo y floreciendo mucho después de que ellos se hubieran ido. La historia de Carol, Alejandro y Alma se convirtió en una leyenda, contada y recontada en todo el mundo, no solo como un relato de amor y superación personal,
sino como una inspiración para aquellos que enfrentan la adversidad, mostrando que con amor, coraje y una visión, es posible cambiar el mundo, y así, la historia que comenzó con una traición dolorosa, culminó en un legado de amor, esperanza y transformación, dejando una huella imborrable en el corazón de todos los que tuvieron la fortuna de conocerlos, y en el mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor, resiliencia y transformación. Esperamos que hayas encontrado inspiración en el viaje de Carol, Alejandro y Alma, y que sus vidas te recuerden que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz y esperanza. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Juntos, podemos seguir difundiendo mensajes de amor y fortaleza. Gracias por tu apoyo, y hasta la próxima.